Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. Noticias Hablamos de... El Instituto Geográfico Militar no alcanzará a imprimir las papeletas electorales con los candidatos para el Parlamento andino, según confirmó el titular del Ministerio de Defensa, Osvaldo Jarrín. Jarrín manifestó en una rueda de prensa el 28 de enero que el IGM no alcanzará a imprimir las papeletas de parlamentarios andinos y que ello quedará pendiente para la segunda vuelta electoral, si es que hay. El ministro de Defensa también reclamó que está pendiente el pago de una deuda por más de $3 millones para cubrir los gastos logísticos a las Fuerzas Armadas, quienes se encargan de la seguridad y el traslado a las provincias del material electoral. 8 de la mañana con 45 minutos, 8:45 minutos. Saludamos con Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que nos acompaña para analizar el avance del proceso electoral que culminará con la elección del 7 de febrero próximo, es decir, en una semana aproximadamente, un poquito más de una semana. ¿Cómo está, señora Aguinaga? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Se puede realizar una elección, se puede dar la elección que va a tener lugar el próximo 7 de febrero sin el tema del Parlamento andino, como ya anuncian las autoridades electorales, como ha reconocido ayer el mismo ministro de Defensa, que no se va a alcanzar a imprimir esta papeleta? ¿Se puede dar, se puede esto convocar para la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta? ¿En qué marco legal se puede realizar esto? Buenos días, le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Licenia, muy buenos días. Alexis, buenos días. Un saludo cordial a todos quienes siguen a Pichincha Comunicaciones. Realmente, esto es la primera vez que en el sistema electoral ecuatoriano se suspende o se traslada una elección de primera a segunda vuelta electoral. El artículo 89 establece que debe realizarse la elección de presidente, asambleístas y parlamentarios andinos en un mismo día. Y por eso estaba convocado para el 7 de febrero. Aquí le corresponde hoy al Consejo Nacional Electoral hacer un informe, una resolución debidamente motivada en la excepcionalidad para justificar justamente este traslado de primera a segunda vuelta. Antes no había cómo, porque las fechas eran fechas determinadas, o sea, precisas. La ley electoral anterior decía el tercer domingo de octubre, el último domingo de noviembre, y esas eran las fechas de la elección. Hoy, obviamente, la legislación en el Código de la Democracia le da facultades discrecionales respecto al calendario electoral al Consejo Nacional Electoral, así es que por acto administrativo electoral podrían trasladarle a la segunda vuelta, pero deben justificar esta excepcionalidad por un lado. Y por otro lado, hay que establecer cuáles son las causas de origen que provocaron justamente el que no se pueda realizar la elección de parlamentarios andinos. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto poder conversar con usted y saludarle. El que no se desarrollen las elecciones de parlamentarios andinos del 7 de febrero como está establecido, que así debería ser, y han empezado a posicionar que esto sería en la segunda vuelta. Esa es una de las dos probabilidades, porque la otra es que haya una sola vuelta, pero bueno, hay algunos que hacen de pitonizos también en materia electoral. Pero hay quienes señalan que si no se cumple con la elección de parlamentarios del 7 de febrero, esa podría ser una causal de elecciones. ¿Qué pasa en ese caso? A ver, hay que distinguir para aquellos que cogen las normas de la ley y ponen en las redes y ponen en todo lado, hay que distinguir que hay tres tipos de nulidades. La una es nulidad de las votaciones, la otra es nulidad de los escrutinios y la otra es nulidad de las elecciones. Cada una es distinta. La nulidad de las votaciones se refiere al acto de la votación. La nulidad del escrutinio se refiere al acto de escrutinio, de la contabilización de votos.
Y la nulidad de las elecciones se refiere, obviamente, a una nulidad parcial o total de las elecciones. Entonces yo veo que mucha gente coge el literal A del artículo, me parece que es 189, de nulidad de las votaciones, ¿no es cierto?, que se realicen en una fecha y lugar distinto. Eso no es cierto. O sea, eso es nulidad de las votaciones. Eso es si yo, en vez de instalarme, que convoqué a las 7 de la mañana del 7 de febrero a que se realice la elección entre 7 y 5 de la tarde, y convoqué para que se realice en la escuela 24 de mayo, y voy y me reúno en la cancha del barrio, ¿no es cierto?, en distinto horario, ahí va a haber nulidad de las votaciones, que es distinto, ¿no es cierto? En este caso, obviamente, por eso digo, tienen que justificar legalmente en base a la facultad discrecional por qué no se produjo, ¿no es cierto? Y tiene que haber unas causas de origen. Y de hecho hay unas causas de origen. Las causas de origen están claritas. Son las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral por el caso de justicia social. Porque no solo hay que ver la consecuencia, hay que ver qué generó esto, ¿no es cierto? Y hay que analizar con absoluta claridad todas las sentencias dictadas por el Tribunal Contencioso Electoral que provocaron el rechazo en los cronogramas, que provocaron la alteración de plazos y términos electorales, que además dispusieron que una autoridad administrativa modifique plazos y términos de la ley. Entonces, aquí no solo hay que echarle leña al fuego ni palo al Consejo Nacional Electoral, sino a quienes lo provocaron de inicio. Entonces hay que analizar en su integridad para hacer un análisis equilibrado, independiente, autónomo y justo. Ahora, ¿se puede esta parte de la elección si no hay segunda vuelta? Por un lado. Por otro, el señor Verde Soto, consejero del CNE, ha dicho que la elección de parlamentarios andinos podría realizarse ad hoc. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se realizaría esa elección ad hoc? Bueno, ad hoc no, porque nosotros formamos parte de un tratado constitutivo del Parlamento andino. Me precio de ser el autor intelectual material de las elecciones parlamentarias andinas. Yo hice la primera normativa, el primer Consejo Electoral andino, y conozco a profundidad este tema, de tal suerte que yo trabajé muy junto con el Parlamento andino en la época de la Secretaría General de Rubén Vélez, que estuvo muchísimos años en el Parlamento, y colaboré con todos los países respecto a este tema. Así es que, supongamos, mañana hay un terremoto o hay una revuelta y queman un recinto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Se realizan nuevas elecciones, ¿sí o no? O sea, no está regulado en la ley. Pero en ese recinto, en ese lugar es que se no, igual aquí, no se pudo realizar la elección de parlamentarios andinos porque este movimiento Justicia Social hasta ahora sigue bregando con impugnaciones, recursos, o sea, no tienen conciencia social, peor democrática, un movimiento de papel utilizado políticamente por los actores políticos para alterar el proceso electoral, y hay que decirlo con claridad. O sea, no solo es las malas sentencias o malas resoluciones del contencioso o del Consejo Nacional Electoral. O del Contralor de haberse entrometido en asuntos electorales. ¿Perdón? O del Contralor de haberse metido en asuntos electorales. También pueden ser. Por eso hay que ver la integralidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí el tema es que este movimiento está utilizado políticamente, por tercero y directo, ¿no es cierto? Y está alterando. Y además eso tapa otras cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, es más importante controlar que no se compren conciencias de los ecuatorianos con plata o con especie en las campañas, que estás discutiendo este tema. Obviamente, tienen que justificar por qué se traslada la elección a segunda vuelta electoral. Y supongamos en el evento no consentido de que no exista la segunda vuelta. Tiene que hacerse la elección de ley, tiene que hacerse la elección.
¿Qué pasa con el tema del voto en el exterior? Hay una disposición para que, por ejemplo, en Panamá no se pueda realizar por el tema sanitario. Y en muchas jurisdicciones de ecuatorianos que residen en el exterior se conoce que no ha llegado todavía el material, que no hay suficiente información. Además de eso, no hay suficiente información. La gente todavía tiene esa confusión de cómo debe votar, no sabe si ahora se tiene que votar en plancha, pero no todos tienen claro cómo es la forma de votación ahora con los cambios que se realizaron por parte de la autoridad electoral. No se ha visto una campaña fuerte de información para que el voto sea un poco más consciente. ¿Qué pasa con esos temas? Eso va a generar que muchos migrantes no puedan ejercer su derecho al voto y no se cuente con esos temas, con ese apoyo para cualquier candidatura que sea. Liceña, como colectivo Voces por la Democracia, ya advertimos hace 15 días que eso iba a pasar con el tema de la elección en el exterior, porque el retraso en impresión de las papeletas electorales, el derivado de las causas de esta impugnación que no han quedado en firme, las candidaturas, por las causas que estaban en conocimiento en el Tribunal Contencioso Electoral y la falta de coordinación entre los dos organismos para poner un punto final a este tema, ¿no es cierto? Y la falta de diálogo y armonización iban a provocar este tema. Más allá de que ya hay países que dicen, bueno, yo aquí, ustedes tienen que respetar mi soberanía. Yo tengo cerrado fronteras, tengo cerrado todo, estoy en estado de excepción y no voy a permitir que se haga una elección. Y claro, es legítimo. Ese es el caso de Panamá, pero habrán otros casos que no van a llegar el material electoral porque salió muy tarde, porque los protocolos de desaduanización son rígidos, ¿no es cierto? En Estados Unidos tampoco se han autorizado el uso todavía de algunos recintos en algunos consulados, de tal suerte que en unos habrá y en otros no habrá, y deberá o repetirse en esas jurisdicciones si es incidente, o sea, si las diferencias son muy pequeñas especialmente para la designación de asambleístas del exterior, deberán repetirse. Caso contrario, obviamente ya no deberán realizarse, eso tendrá que evaluarse en función de los resultados electorales, ese es mi criterio. Hay una plantean algunos de los oyentes y quienes nos están siguiendo también en redes sociales, y es, ¿qué tan importante es que se lleve adelante la elección del Parlamento andino, considerando el tipo de funciones y competencias que tiene este organismo, doctor Aguinaga? Bueno, sí, realmente hay algunos sectores que cuestionan el tema de la integración del Parlamento andino, porque la integración subregional no ha tenido los éxitos deseados, ¿no es cierto? Pero obviamente ya se hizo un tratado constitutivo del Parlamento andino, un protocolo de elecciones democráticas que se fueron adhiriendo todos los países poco a poco. Ahora todos se eligen democráticamente, es decir, mediante elecciones directas, y obviamente más allá que la elección, es realmente las políticas que los estados, los gobiernos, los jefes de gobierno tienen que implementar para fortalecer el sistema subregional andino, porque esto era justamente para fortalecer en términos de competitividad comercial, económica, social y política dentro de la región. Y realmente sí hemos visto los miembros de la comunidad andina que no ha tenido el impacto ni el fortalecimiento necesario en la comunidad andina. Señora Aguinaga, con esas papeletas que fueron impresas por error. Ayer el ministro de Defensa ha dicho que las tienen allí, que algún momento las van a destruir, pero no dicen ni cuándo, ni la forma en cómo van a ser destruidas por un lado y por otro. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos que, viendo que desde el Consejo Nacional Electoral, como especie de pitonizas, dice en la segunda vuelta se convocará a las elecciones de parlamentarios andinos sin la certeza de saber si hay o no hay segunda vuelta, y decidan votar directamente en la segunda vuelta y no acudir a la primera del 7 de febrero por temor al contagio, además? ¿Qué pasa con esos ciudadanos? A ver, realmente no se puede saber a ciencia cierta si va a existir o no va a existir segunda vuelta.
por las encuestas o las tendencias de la mayoría de encuestas, al parecer sí va a haber segunda vuelta, ¿no es cierto? Sin embargo, las encuestas tradicionalmente han fallado. La indecisión y el voto nulo son votos muy altos, son votos contra el sistema. El día de la elección puede haber un voto, especialmente en los jóvenes, expresados de distinta manera, que puede cambiar el panorama porque es altísimo, más del 30% a esta fecha de la elección, que exista esa indecisión. Entonces, realmente no sabemos, no podemos asegurar con certeza. Lo que sí es que debe hacerse la elección. O sea, no puede dejar de no hacerse la elección, ¿no es cierto? Porque eso sería contravenir los tratados internacionales, contravenir las propias disposiciones del organismo electoral, por un lado. Por otro lado, claro, me preocupa lo que usted dice, Yesenia, puede haber un alto nivel de ausentismo, especialmente en todos los sectores, pero más en la clase media y alta, que va a decir: yo prefiero pagar la multa de $40 y voy en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Si no hay segunda vuelta, se fregaron, pues tendrán que pagar además, no tienen para el trámite. Sí, pero también hay otros sectores que pagan por votar, ¿no es cierto? Entonces dice: vean, vayan, nosotros le pagamos por votar. Y esa costumbre, esa práctica nociva para la democracia no ha sido erradicada. No ha habido tampoco mecanismos efectivos de control respecto a ese tema. Entonces, sí me preocupa a mí que el nivel de ausentismo aumente, sea bastante alto, y esto va a tener una incidencia, o puede tener una incidencia, porque también puede producirse lo que más o menos ya se está viendo que es lo que está pasándose. O sea, hay un achicamiento y un acercamiento a los 3 primeros lugares, con una votación de indecisos bastante alta. Entonces uno no sabe qué es lo que va a pasar. A mí ya me pasó en mi elección que los 4 primeros competían por el primero y segundo lugar, ¿no? Porque además estaba muy fragmentado, y no estaba tan fragmentado como ahora. Aquí hubo 16 candidatos, en mi época creo que hubo 8 o 9, ¿no es cierto? La mitad, pero 4 competían por el primer lugar. Yo veo ahorita que 3 están compitiendo por el primer, y no sabemos un voto joven qué es lo que va a pasar. Eso es lo que yo estoy viendo desde la práctica electoral y de análisis del desarrollo del proceso electoral, de la campaña, las encuestas, los análisis que están haciendo, lo que está pasando en redes. Es decir, hay que hacer un análisis integral, no solo mirar una parte del escenario, ¿no? Entonces, realmente puede haber sorpresas el domingo 7 de febrero. Muy gentil, doctor Aguinaga, por haber aceptado la invitación a este diálogo. A ustedes, gracias. Muy gentil. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nos quedamos con lo último que dice el señor Aguinaga, Alexis. Incertidumbre aún y expectativa. Algunos que tienen ya clarísimo, ¿no?, que va a haber segunda vuelta. Y la probabilidad es esa, o que haya una primera. O sea, ¿quién puede saberlo? No somos ni pitonizos ni adivinos. Veamos qué es lo que dice la gente, el ecuatoriano, en las urnas. Ya está la Carlita, muriéndose de la risa y con genio de viernes. ¿Cómo vas, Carlita? Yo siempre tengo genio de viernes, mi querido Alexis. Hola, mi Liz. Hola, mi querido Alexis. ¿Cómo están? Hoy les veo de azul a los dos. Qué bueno. El color favorito de don Alexis. El color de la esperanza. Siempre, sí, cierto. Sí, por ahí a una productora nos le reclamaba mucho porque repetía mucho el color. Y ya lo me decía que me ponía todos los días la misma ropa. Ah, ya. ¿Melexista eres, Alexis? No, para nada. No. Te están poniendo la canción, por eso te pregunto. ¿Qué pasa? ¿Quién cometió esa barbaridad? Ahí reclámele el señor Carlitos Minango, que está detrás de los controles. Tenía que ser, pues, Un abrazo, queridos chicos. Oigan, muchísimas gracias por ese análisis financiero, por ese análisis económico que hacían hace un momento. Creo que es muy importante que tengamos claridad sobre el panorama que vivimos en este momento, pero sobre todo que no nos olvidemos lo que el Ecuador ha vivido, especialmente en la década de los 90. Así que muchas gracias,
compañeros, por esa información tan importante. Y como ustedes decían, hay que tener claridad. Y estos días, estos poquitos días que ya quedan antes del 7 de febrero, creo que la claridad que debemos tener cada uno de nosotros es importantísima. Incluso para que el día de la votación no se demore nada en ir a votar. No vaya ese rato recién a ver cuáles son los candidatos. Analice desde el día de hoy, vea cuál es su mejor opción y el 7 de febrero vaya y vote con muchísima conciencia y responsabilidad. No, también con información, ¿no? Y también con información. Ahora hay que recordar que no se puede escoger un asambleísta por aquí, un asambleísta más allá, un asambleísta por acá, y por si acaso un hito más para que no se quede y no se resienta sin voto. Ahora hay que votar lamentablemente en planchas, y es que también tienen que tener claro eso, ¿no? Porque si ustedes hacen más de una señal o de una raya en la papeleta para asambleístas, se anuló. Así es. Ese llamado es muy, muy importante, el que acaba de hacer la Liz. Ahora vas a encontrar una sola casilla en cada una de las listas. Para asambleístas nacionales, que tienes que elegir 15, para los provinciales, dependiendo de cada distrito, si son 4, si son 5, si son 3, y de cada provincia, en el caso de las que no están divididas en circunscripciones, un solo casillero. Entonces, ahí la gente ya no tiene que rayar toda la papeleta, sino una sola rayita. Una rayita en el casillero. Y bueno, esas son las reglas que nos ha impuesto este Consejo Electoral y esta mayoría legislativa en la Asamblea. Así me pregunto por qué no estamos inundados con información a través de la promoción del CNE diciendo eso al elector. Hay mucha gente todavía que posiblemente ni se enteró que hubo reformas al Código de la Democracia, que se cambió el método de asignación de escaños. Y va a ir a la elección pensando en que va a poder repartir su voto de un poquito a cada uno. Y se va a encontrar con una papeleta de esa Hay naturaleza. muchísimas personas que incluso no saben el día de la votación. Les comento, me topé yo con un grupo de amigos por Zoom y me decían, no, pero es que nos vemos después de las votaciones a fin de mes. Y yo, ¿a fin de mes? Las votaciones son el 7 de febrero. No, no son el 21. Dios mío, ¿qué pasa? Por favor, escuchen Pichincha Universal. Por eso el programa se llama 7F, Ecuador por más democracia. Pero es increíble porque hay personas que realmente están bastante desinformadas y esa también es nuestra responsabilidad como medio, el traer la información para ustedes. A ver, ahí tiene temas, Carlita. Toda la semana. Toda la semana, por supuesto. Martillando cómo se debe votar, ¿no? O sea, la forma. Pero no por quién se debe votar. No. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? La Alexis enseguida. Queridos amigos, el día de hoy tenemos un programa especial porque si bien hemos tenido las propuestas de varios candidatos, hemos tenido analistas económicos, políticos aquí en nuestro programa 7F, también es importantísimo conocer lo que dice la ciudadanía, justamente este tipo de interrogantes. ¿Qué es lo que usted, el ciudadano y la ciudadana que nos está escuchando en este momento, tiene para contarnos? ¿Cuál es su opinión sobre las propuestas de los diferentes candidatos, de las diferentes bancadas en estos momentos? ¿Cuáles son las dudas que usted puede tener para nosotros también poderles guiar y poderles ayudar? Por eso la próxima semana también tendremos programas especiales para ir orientando a ustedes, nuestros oyentes, para que puedan votar con conciencia y responsabilidad el próximo 7 de febrero. Así que el día de hoy abrimos los micrófonos a ustedes, nuestros queridos oyentes, para saber qué es lo que opinan sobre las propuestas. Perfecto. Y hay novedades ahora en las propuestas, ¿no? Ya estamos en